Hay dos palabras que en nuestra jerga las usamos como si fueran sinónimos y probablemente lo son, quizá no lo son. Debo definírselas para que intentemos usarlas de mejor forma. Juzgar y criticar. Criticar tiene su origen en la idea de separar, diferenciar, discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es criticar. Juzgar se asocia más bien con emitir un veredicto, un castigo, una condena. Pero es que en realidad la crítica al final del camino también puede ser una condena. No, porque puede ser una crítica positiva. Por eso es que debemos tener cuidado quizá en entender la etimología de los vocablos. Ahora, corriéndome el riesgo de que la RAE me llame la atención por mi atrevimiento, voy a decir, la RAE es la Real Academia Española. Voy a usar juzgar y criticar como que si son la misma cosa. Por dos razones. La primera, el diccionario las pinta como sinónimas. Y segundo, en nuestra jerga nosotros las usamos igual. Aunque creo que la mayor parte usamos más criticar que juzgar. Voy a usarlas como si son la misma cosa en honor a que nuestro Señor ordenó: no juzguéis. Entonces estoy diciendo: no critiquéis, para que lo entendamos mejor. Ahora, hay que entender que la Biblia defiende el derecho. La Biblia establece la necesidad de tener tribunales humanos que impartan justicia. Así que la Biblia o nuestro Señor no dijo: no juzguéis, contradiciendo la premisa de que los juzgados son necesarios. Claro que deben haber cortes que diferencien lo bueno de lo malo. Claro que la Biblia muestra una legislación. De ahí que digo, cuidado en la forma en como nosotros la usamos y atentos a la manera en que nuestro Señor dice: no juzguéis. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos ordena criticar y condenar toda doctrina falsa que se opone a la palabra de Dios. La Biblia nos ordena condenar y criticar la hipocresía espiritual. Así es que nuestro Señor Jesús estaba diciendo: no juzguéis, pero en el sentido negativo. Pastor, ¿y cuál es ese entonces? ¿Juzgo o no juzgo? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Dejemos de criticar. Vayan a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, nuestro sermón de hoy, Dejemos de criticar. ¿Listas sus Biblias? Bien, antes de leer el verso, ¿recuerdan que el domingo el estudio era las cosas que deberíamos hacer en lugar de preocuparnos? Les sugerí que podíamos arrancar con una especie de minimax y, en fin, salimos de ese estudio, espero, animados a hacer algunas cosas. Los que de ustedes ni tomaron nota, ni hicieron nada de lo que vieron el domingo, en realidad yo no termino de comprenderlos. ¿Por qué uno va a un salón de clases a intentar aprender algo para ponerlo en práctica? Pero usted, bueno, Dios lo guíe. Como sea, hoy
no vamos a aprender cosas que hacer. Hoy vamos a aprender cosas que no debemos hacer. Así que finalmente quizá va a ser más fácil. Vean conmigo el verso 1, capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís seréis medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, teniendo vos una viga? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Señor, te rogamos tu gracia y que tu Espíritu nos haga crecer para dejar de criticar. En Cristo Jesús, amén. Los 6 versículos describen la inmoralidad y la hipocresía del sistema religioso de aquella época. Y yo debo preguntar, igual que la nuestra. Ustedes respondan. Los fariseos y los escribas, que representaban, por supuesto, el liderazgo, y que el liderazgo habla por el resto, estaban llenos de orgullo. Ellos despreciaban todo lo que no formaba parte de su élite. Y para mostrar su opinión en contra, eran crueles, eran críticos, carentes de compasión y de gracia. Claro que la fuente de evaluación para ellos era su hipócrita sistema religioso, no la Biblia. Sus puntos de ponderación no era el mensaje del Señor Jesucristo, sino lo externo, la apariencia, lo superficial. Y yo diría en este punto, bueno, y no eso es lo que se espera cuando alguien se llena de arrogancia y de petulancia, que vea por debajo a todo el mundo. Nuestro Señor recalca que las opiniones de ellos o las críticas de ellos eran despiadadas, crueles, y que estaban muy, pero muy lejos de querer ayudar a los demás. Por eso, él dice que hay cuando menos 3 razones del por qué no debemos criticar a nadie, del por qué no debemos juzgar. La primera de esas razones es una concepción equivocada de lo que Dios es. ¿De qué estoy hablando? Dios estableció instancias para juzgar. Dios delegó a los jueces la responsabilidad de diferenciar lo bueno de lo malo y ejercer justicia. De hecho, por eso hay un versículo en donde da una grave responsabilidad a los que ejercen el título de jueces, porque comparten un atributo divino. Ellos tienen el derecho y tienen además la asistencia de la ley para emitir su opinión. Bueno, bien por esa parte. Por otro lado, los predicadores también tienen el derecho y la responsabilidad espiritual de condenar lo que está en contra de la Biblia o de señalar y condenar el pecado. Por supuesto, Dios nos dio esa responsabilidad y al igual que los jueces, también dice que se nos demandará más debido al privilegio. Bien, esas son las instancias que Dios estableció para juzgar. Con esto le pregunto, ¿es usted juez o predicador
que en forma impersonal y multitudinaria debe señalar el error? ¿Es usted eso? ¿Es juez o predicador? Si usted dice no, entonces usted y yo debemos cerrar la boca. Porque el único autorizado es Dios. Él es el único que puede juzgar y condenar. De ahí que usted y yo, cuando nos atribuimos, cuando plagiamos, cuando usurpamos el rol de Dios como juez, es porque usted y yo tenemos una concepción equivocada de lo que Dios es. Y usted y yo creemos que podemos tomar la voz de Dios en nuestra boca. Y eso es una grave desfachatez y un grave irrespeto delante de Dios. Visto así, yo me digo en este punto, no vuelvo a abrir mi boca. Así es que la primera razón que nuestro Señor dio en ese párrafo, dio una segunda. Cuando usted y yo criticamos y juzgamos, tenemos una concepción equivocada de nosotros mismos, no, de otros. ¿De qué hablo ahora? Todos los que criticamos a nuestro vecino, a nuestro prójimo, es porque nos creemos superior. Y ese es un pecado de soberbia, de arrogancia. Nosotros reclamamos de forma implícita el derecho, de paso, de conocer las circunstancias y los motivos de aquellos a quienes criticamos. Y en la mayor parte de los casos, si no en todas, esa es la mentira más grande. Usted y yo no conocemos los detalles. Los jueces sí. ¿Por qué? Porque hay un abogado que investiga, hay un fiscal que acusa, llevan documentos, llevan pruebas, llevan testigos. Ellos tienen evidencia y de paso tienen la ley. El predicador tiene este bendito libro para asistirse y fundamentar en él una opinión generalizada, no personalizada. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? La grave falta de respeto cuando un predicador ocupa un versículo para agredir a alguien de la congregación. Pues bien, usted y yo cuando criticamos, sin ser jueces ni predicadores, no conocemos detalles. Déjenme darles 3 ejemplos. El primero de ellos es aquella señora que arremetió con tanta ira contra el esposo de esa otra señora por la separación de ese matrimonio. Dijo tantas, pero tantas groserías, sin saber los detalles. Con el correr de los meses se descubre que el que estaba involucrado en el rompimiento de ese matrimonio era el marido de la que habló. Y de quien ella habló era la probable víctima. Qué vergüenza, ¿no? Con la misma vara que mediste van a medir. Más te valdría tener la boca cerrada. No sé. Esa es una respuesta fabulosa cuando se trata de la vida íntima de los demás. No tengo idea, no sé los hechos.
O el caso de aquel hombre que criticó a la hija de sus amigos por el noviazgo no muy prometedor que la niña comenzó. Qué desgarrador que meses después la hija del hablador sale embarazada y quién sabe de quién. O por las veces que usted murmuró de que su vecino, como cambió carro, pintó la casa y se vistieron muy bien en esta Navidad, en algo anda, algo está robando. Pero a quien se han llevado detenido en el estado de emergencia semanas después es a uno de los hijos de él. Y con hechos comprobados. Con la misma vara que medís serás medido. Cuando nosotros criticamos y juzgamos, tenemos una concepción equivocada del prójimo. Por eso no debemos juzgar. Y si esto no fuera suficiente, hay una tercera razón, que cuando nosotros juzgamos tenemos una concepción equivocada de nosotros mismos. Se los voy a explicar. Cuando uno lee esto y dice la paja y la viga, uno piensa que el Señor está haciendo la comparación de una mota de polvo diminuta en relación a la paja. Y que la otra es una viga. No, se equivoca. La traducción correcta de esta paja es más bien una astilla. Y ya usted se imagina el daño que una astilla puede provocar en un ojo. Entonces, lo que el Señor está haciendo es una comparación entre una falta grave con una falta gigantesca. No está diciendo, ay, vos no hiciste nada. No, está diciendo que tenés una grave falta. Que la otra es gigantesca, quizás. Pero ¿sabe qué más? La idea es, en ese pasaje, que los que critican y juzgan la paja o la astilla de otros es porque están ocultando o acallando la falta gigantesca que ellos cargan. Y de esa forma tiran una cortina de humo para que no se vea. Ridículo, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Así es que doctrinalmente yo puedo decir ahora que todos los que juzgamos y criticamos es porque llevamos una falta mucho más grave de la persona a la que juzgamos. Cuidado. Les dije al comenzar este sermón de que en media el domingo era qué hacer. Ahora ya sabemos qué no hacer. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos motiva? Nos recuerda que el que vale es el pobre en espíritu, el de humilde carácter, el que tiene hambre y sed de justicia, el que es discreto, el que es prudente, el que se entristece por los errores de otros. En resumen, el que cierra la boca. Descubrí mientras estudiaba esto que una persona que ha reconocido el error en su vida, es decir, que descubre que está llevando una viga, que espero que seamos la mayor parte esta noche,
Vamos a sentir vergüenza de mencionar la paja de otro. Y que después de pedir perdón y de hacer las acciones correctivas que quiera Dios podamos y sucedan, vamos a sentir tanto alivio y tanta gracia porque hemos sido ampliamente perdonados, que ante la paja de los demás, lejos de criticarlos, vamos a intentar ayudarles. Porque nuestro error era mucho, pero mucho más grave que el de ellos. Y que si Dios nos mostró gracia, ahora deberíamos mostrar gracia a nuestro prójimo. ¿Y qué tiene que ver esto de los perros y de los cerdos? Es como un cierre con broche de oro, ¿eh? En aquel entonces los perros, especialmente en ese sector de Palestina, no eran mascotas. En su mayoría eran perros salvajes, eran animales carroñeros llenos de plagas y seguramente de rabia o cualesquiera otras enfermedades. No se tenían a los perros por mascotas. En el mejor de los casos, los perros ovejeros, pero esos, al igual que los animales de carga, no eran animales de la calle, eran muy apreciados por los pastores de ovejas. En cuanto a los cerdos, siempre han sido animales inmundos por la suciedad y por todo lo que ya saben. Un judío no consumiría, al menos en ese entonces, carne de cerdo. Era un animal sucio e inmundo. Entonces nuestro Señor dice, no les tiren a ellos los filetes de carne que previamente han sido consagrados en el altar del holocausto, en el sacrificio espiritual. Porque ahí se oraba, se santificaba, se pedía perdón y luego se llevaba a casa. Era algo así como carne sagrada. No estoy diciendo sagrada, algo así. Aunque quizás está bien decir carne sagrada, porque nuestro Señor dice lo santo. Entonces nadie en su sano juicio tiraría esa comida sagrada a perros callejeros o a los cerdos. De igual forma dice el Señor que aquellos que tienen un corazón arrogante, petulante y lleno de soberbia, la exhortación que han recibido hoy no les sirve para nada, absolutamente. Lo diré con otro verso. El proverbista menciona que los clavos hincados en las manos del borracho son inútiles. ¿Por qué? No lo siente el dolor. Que así es la palabra a los necios. Quiera Dios que esta noche no haya ningún necio y que desde hoy cerremos nuestra boca sin criticar. Oramos. Señor, gracias por tu palabra.